Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche vamos a hablar de las exportaciones de carne paraguaya para el mundo. Nuestro invitado en el programa de hoy es el doctor Mario Valmelli, él es presidente de la Comisión Carne de la Asociación Rural del Paraguay. Con él vamos a conversar acerca de cuáles son las causas, las razones que están impulsando las exportaciones de la carne paraguaya hacia el mundo, si esas razones o causas están ligadas con una situación coyuntural de corto plazo o se trata de tendencias que son sostenibles en el tiempo. También le vamos a preguntar acerca de tanta exportación de carne, cuál es el impacto económico y social que tiene para el país. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Y Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Mario Valmelli, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del doctor Mario Valmelli. Mario, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, Federico. Un placer siempre estar en tu programa y un cordial saludo a tu amable audiencia. Mario, quiero que me comentes un poco cómo está este año, que pinta muy bien para la industria de la carne, para la exportación de carne, para los productores. Estamos en octubre, hemos terminado ya los primeros 9 meses del año. ¿Qué números tenés de los primeros 8 o de los primeros 9 meses del año en exportaciones de carne? Puede ser toneladas o puede ser en dólares, en comparación con el año 2020. Bueno, en primer lugar te quiero decir que este fue un año indudablemente muy bueno para las exportaciones de carne. Estamos casi por llegar ya a los 1.500 millones de dólares. Siempre que hablamos de exportaciones de carne, hablamos de las carnes, las menudencias y derivados. Evidentemente, estamos con una faena bastante adelantada con relación a otros años. Estamos con aproximadamente 40% más de volumen exportado, 41 creo que estamos, y alrededor de 65-68% más de ingresos de divisas. Ok. Con lo cual podríamos... En comparación con el año pasado. En comparación con el año pasado hasta el mes de septiembre, ¿verdad? De manera que es un año indudablemente muy bueno.
también tenemos que tener en cuenta cuando hacemos estas comparaciones, en todos los sentidos, de que estamos comparando contra un año que fue muy crítico como fue el de la pandemia. Cierto. Pero de todos modos, sin lugar a dudas, es un año muy bueno para toda la cadena de valor de la carne. Correcto, correcto. Mario, ¿alguna vez en tu experiencia, transcurrido los 9 primeros meses del año, ha pasado que la carne paraguaya haya tenido casi 1.500 millones de dólares como volumen de exportación? La cantidad de toneladas ya exportadas durante estos primeros 9 meses del año, ¿tiene algún precedente anterior? Y también el precio internacional que está cobrando, que está pagando el mercado por cada tonelada de carne paraguaya. ¿De cuánto es en este momento? ¿Cuántos dólares cuesta hoy una tonelada de carne paraguaya? Y si hay algún precedente con respecto a ese precio que estamos teniendo hoy. Bueno, el 2017 también fue un año muy bueno para las exportaciones de carne paraguaya. Sin embargo, este es un año que sin lugar a dudas está marcando un ritmo, ¿verdad? Nosotros en el 2017, si mal no recuerdo, habíamos faenado ya más de 2 millones de cabezas y también tuvimos exportaciones muy buenas. Sin embargo, te reitero, este es un año muy particular en donde el volumen de ganado faenado hasta septiembre es bastante superior hasta septiembre del año pasado, el volumen de carne exportada, así como también el ingreso de divisas. Me preguntabas por los precios. Contrariamente a lo que mucha gente supone, el animal una vez faenado y despiezado, como se dice, es enviado en diferentes cortes a diferentes mercados. Okay. Entonces nosotros tenemos un mercado de carne premium, que es el mercado de Chile, donde exportamos alrededor del 40-41% de toda la carne que nosotros enviamos a el exterior. Primer mercado paraguayo. Es el primer mercado paraguayo por excelencia. Okay. Se van 19 a 22 cortes, a veces un par de cortes más, pero es sin lugar a dudas nuestro principal mercado de carne. Okay. En segundo lugar, parte de ese ganado, por decir así, se va a Rusia, a donde se van aproximadamente 20, 21, 22% del volumen de carne exportada. Correcto. En tercer lugar, tenemos el mercado de Brasil, que nos compra preferentemente la tapa cuadril. Mira, nosotros exportamos la tapa cuadril a precios realmente sensacionales en relación a otros mercados. Después tenemos el mercado de Taiwán, después tenemos el mercado de Israel. Nosotros tenemos principalmente como 70 mercados abiertos, pero a 5 exportamos, ¿verdad? Te vuelvo a repetir, sí. Chile, Rusia, Brasil, Taiwán, Israel, y después vienen pequeños mercados que no dejan de ser importantes, pero en mucho menor porcentaje. Correcto. Es el caso de Uruguay, es el caso de proveeduría marítima, también enviamos no más del 2% a la Comunidad Europea, que sin embargo tiene su importancia porque es un mercado muy exigente que constituye una suerte de visa, pasaporte para la exportación de carne paraguaya. Correcto, correcto. Ahora, Mario, ¿existe un valor promedio? En promedio, una tonelada de carne uruguaya se vende al mundo a X dólares y una tonelada de carne paraguaya a tanto. Sí, claro que existe un valor. Te voy a dar más que el porcentaje exacto o el precio exacto, te voy a dar una relación. La carne que más promocionada y más preciada existe en el mundo es la carne argentina. Es una situación muy particular, producto de muchos años, y es la carne que se vende por excelencia en los mercados más exigentes. Esta carne también se vende en diferentes precios. Está la cuota Hilton, está las cuotas normales como la 48, no normal, pero como la 481, y están los otros mercados como Israel, que lleva el delantero. Cada mercado tiene su precio. Okay. Cada mercado tiene su precio. Paraguay aproximadamente exporta su carne entre 1.200 y probablemente 1.500 dólares la tonelada
ya integrada más barato que Uruguay. Entre 1.000 y 1.200, hasta 1.500 dólares menos de lo que exporta Uruguay. Tuvimos precios, por lo que pudimos leer, muy buenos en Chile, que orillaron los 6.900, 7.000 dólares la tonelada, por ejemplo. Los datos del Banco Central nos dicen que el promedio de precio de carne enviado a Rusia estaba en el orden de 3.900 a lo largo de todos estos meses. 3.900 dólares cada tonelada de carne paraguaya. De carne paraguaya, ¿verdad? De manera que, vuelvo a repetirte, la carne paraguaya se cotiza en diferentes precios en los diferentes mercados. Nosotros el año pasado exportamos 273.000 toneladas en todo el año. Este año, si mal no recuerdo, estamos ya a fin de septiembre en 264.000 toneladas de carne exportada, ¿verdad? De manera que esto es un mix de mercado. En la medida que vos más mercados abiertos tengas, entonces tenés más competitividad claramente, ¿verdad? Ok, correcto. Mario, este año que vos bien lo definiste como un año particularmente bueno, ¿cuáles son las causas que están detrás? Aquí lo que estoy notando es que hay un incremento en volumen de toneladas. Es decir, a 9 meses casi llegamos a todo el volumen de toneladas 2020, de 12 meses. Sí, efectivamente. Ok, hay un crecimiento en el volumen. Hay también un crecimiento en el precio que está pagando el mundo por la carne, que explica que estemos con un año particularmente bueno para el negocio de la carne. Y la segunda pregunta, Mario, es si esto es sostenible. Este año particularmente bueno, ¿será sostenible? ¿Será una tendencia? El mundo cada vez más está necesitado de carne para alimentarse, ¿o es consecuencia de una coyuntura, llamémosle pandemia? Voy a tratar de explicarte lo que yo interpreto de lo que también a mí me explican los economistas y las personas más entendidas en este tema. Al igual que después de la crisis del 29, de la crisis del 2008, la crisis del 2020 de la pandemia, viene enseguida de un aumento muy importante en la demanda de los productos, ¿verdad? Entonces eso per se ya es inflacionario. Esto es una demanda que existe absolutamente insatisfecha actualmente, Federico. Fíjate, vos estabas hablando mundo. En el mundo. Estaba leyendo hoy, antes de venir a tu programa, que la FAO estimó que los alimentos en el mundo se encarecieron entre agosto y septiembre 1,2% y que a lo largo del 2021 se han encarecido 32% los alimentos en el mundo. 32% de encarecimiento solamente en 9 meses del año. Es lo que estima la FAO. Mira, este es un tema realmente amplio, a veces apasionante leerlo, ¿verdad? Pero durante la pandemia se produce una crisis. Y esa crisis, cuando arranca de nuevo el mercado mundial, el consumo, la economía del mundo, estira una demanda absolutamente insatisfecha, como te dije hoy, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? El primer país en ser afectado por la crisis o por la pandemia es China, que a la vez es el primer país en salir de ella. Es sabido por todos de que China está en este momento constituyéndose en breve en la primera economía del mundo. Okay. Y estos países, Federico, tienen una demanda tan alta de sus bienes, de sus servicios, de sus insumos, que generan una inflación y un aumento de los costos. Okay. Fíjate vos que la FAO estima que la carne en el mundo se encareció 26%. Okay. Se encareció, de enero a agosto se encareció 26%. ¿Y por qué se da esto? Acordate que China es un país que a la vez también consume maíz, soja, trigo y todos los commodities que también se utilizan en la producción de carne en forma intensiva, ¿verdad? Entonces estamos
viviendo un momento de la economía mundial en que no solamente se encareció la carne, se encareció el hierro, el acero, el petróleo. Y en nuestro país la economía hoy ya está integrada también al mundo. Nosotros somos parte de una economía globalizada y el consumo general de carne ha aumentado y es muy grande. Estaba leyendo hoy también, o en estos días, que Estados Unidos, el USA, el USDA, estima, Federico, que en el 2022 China va a importar 3,25 millones de toneladas de carne y que se estima que va a aumentar la importación de carne en aproximadamente 250.000 toneladas. Se espera que llegue en el 2030 a 3.600.000 toneladas. Estos números parecen muy abstractos, pero acabas de anotar, Paraguay exportó 273.000 toneladas. Si vos haces un paralelismo un poco macro, te encontrás con que toda la carne que exporta Paraguay es apenas lo que va a subir el consumo de carne vacuna de China el año que viene. Entonces, este contexto internacional que viene también acompañado, como escuchamos de muchos economistas, de una crisis en el transporte, en los servicios, en todo lo que incluye la cadena de valor, tiene su efecto sobre el precio. Para nosotros, esta es una situación, por supuesto, absolutamente compleja, de la cual nuestro país no puede escapar. Probablemente nuestro país sea uno de los países que mejor ha sobrellevado la crisis, es bien sabido de la salud macroeconómica que tiene nuestro país, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, los commodities se han encarecido en forma increíble, al igual que los bienes, todos los servicios, y todo eso va a hacer de que la carne también se encarezca. Correcto. Ahora, Mario, acá hay dos cosas muy relacionadas. Una tiene que ver con la pandemia y la otra tiene que ver con el crecimiento de China, cuya población que va saliendo de niveles de pobreza está creciendo y eso demanda alimentos, demanda hierros para la construcción, etc. ¿Qué dice la tendencia en cuanto al consumo, al mercado internacional de la carne? Post pandemia hay un pico de demanda de alimentos en general y de bienes en general, incluyendo la carne. Terminado ese pico, ¿va a ir cayendo ese precio o no? Porque el fenómeno que le sigue al pico post pandemia es el desarrollo de China, que va a seguir demandando carne, como vos bien dijiste, y eso va a seguir palanqueando para arriba el precio. Yo creo que esto va a continuar en ascenso. Probablemente va a bajar un poco el pico, pero esto va a continuar. ¿Y por qué, Federico? China tiene 1.400 millones de habitantes, de los cuales salieron en los últimos años 400 millones de habitantes, de la pobreza a la clase media. Exactamente. Se estima que van a salir otros 45 millones el año que viene. El consumo de carne está sobre todo posicionado sobre la clase media de la población mundial. Exactamente. Fíjate vos un dato. China tenía en el año 2003 el 28% de la clase media del mundo. En el 2020 tiene el 54% de la clase media del mundo y en el 2030 va a tener el 66% de la clase media del mundo. En detrimento de esto, están disminuyendo las proporciones en el NAFTA, en Europa y otras regiones del mundo. Entonces, mientras continúe esta tendencia de crecimiento de China y de la economía mundial en otros países, indudablemente la carne, que es un producto preciado, que es un producto al cual las clases sociales, cuando aumentan o mejoran, cada vez quieren acceder más, entonces va a tener más demanda. Okay. También leí que Estados Unidos
está exportando ya carne a China premium. O sea, ya hay en China en este momento un segmento de consumidores premium que consume esa carne que nosotros le enviamos a Chile, que consume la carne más preciada que se vende en Europa. Mira, los cortes preciados en Europa están en el orden de 14.500 dólares la tonelada, okay. ¿Verdad? Que son pocos cortes del animal que los exporta bajo la cuota Hilton, en el caso Argentina, Uruguay y otros cortes más, también Paraguay, por supuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo esperar que esto vuelva a su estadio anterior? Es muy difícil. Hoy, Mario, China ya es el comprador número 1 de carne del mundo. Sí, totalmente. Hoy ya es. Mira, todo el mundo habla todo el mundo, y nosotros también decimos, existen 70 mercados a los cuales Paraguay exporta o Paraguay está abierto para exportar. Pero fíjate vos, Federico, que 11 mercados, escúchame bien, 11 países importan el 85% de toda la carne que se comercializa en el mundo. 11 nomás. Okay. O sea que cuando vos escuchás eso, te imaginarás el volumen de carne que consumen. Y de estos 11 países, 4 de ellos, donde lamentablemente Paraguay no está, importan el 65% de la carne. Que son China, el primer importador del mundo. Okay. El segundo es Estados Unidos. Después viene Japón. Después viene Corea, el cuarto. ¿Y sabe quién es el quinto? ¿Cuál país? Es Hong Kong, que otra vez dicen que es o se explica como el canal gris de China. O sea, te imaginarás que el mundo de la carne se mueve en función a 5 países principalmente. A ninguno de los cuales le vendemos nosotros. Paraguay no le vende a ninguno de esos 4, lamentablemente. Tenemos la esperanza de que en noviembre, gracias a una excelente gestión que realizó el servicio oficial, la industria y los productores, podamos abrir el mercado de Estados Unidos. Correcto. Esto tendría que estar definido en los próximos meses. Tenemos auditoría para las cuales nos estamos preparando, creo que en la primera quincena de noviembre. Correctísimo. Mario, me dejaste picando sobre la mesa 2 temas súper importantes sobre los cuales quiero volver. Antes quiero hablar un poco acerca del impacto de esta tendencia en nuestro mercado interno. Pero dejé anotado acá 2 temas. Primero, oportunidades de negocios para Paraguay. Carne, pero también otras oportunidades de negocios mirando a China, comercialmente hablando. Y el otro tema es, ¿qué tenemos que hacer? Ya que me mencionaste que hay una diferencia entre 1.000, 1.200 o 1.500 dólares, lo que cuesta la carne uruguaya, y por debajo de eso, 1.200, 1.500 dólares más barata la tonelada de la carne paraguaya. Entonces quiero preguntarte, ¿qué tenemos que hacer para revalorizar la cotización de la tonelada de carne paraguaya? Pero vamos al tema de consumo interno, porque esta tendencia que vos me decís, Mario, es una tendencia súper positiva para la cadena de valor de la carne, los productores, la industria, que se encuentra con un escenario de demanda creciente que tracciona para arriba los precios de la carne. Perfecto. La pregunta es, ¿en qué nos puede afectar eso? Si eso puede generar algún reclamo del mercado interno, de que la carne se está yendo toda para afuera y nosotros nos estamos quedando o con carne de no tan buena calidad o con carne más cara. Bueno, ahí hay varios temas que habría que considerar. En primer lugar, ubiquémonos en el contexto de la producción de carne. Paraguay produce mucho más carne, pero mucho más carne de lo que puede consumir. O sea, Paraguay no tiene capacidad de consumir la carne que produce. Claro, pero cada vez tenés más mercado para lo que producís. También, pero para que vos te hagas idea, nosotros exportábamos alrededor de 53 millones de dólares, número más, número menos en el 2003, y hoy exportamos 1.500. Eso te da la medida de lo que creció también la producción de carne. Correcto. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, el consumo local está siendo afectado por sobre todas las cosas por lo que yo te expliqué antes, que es el hecho de que la economía mundial toda está teniendo una inflación. De manera que el aumento de precios
que hoy nosotros estamos teniendo con la carne en el consumo local es nada más que un acompañamiento en gran parte a lo que está sucediendo en el mundo. Es imposible que Paraguay se retraiga y no pueda estar afectado por esa situación. A diferencia de otros países, Paraguay no exporta carne con hueso. Paraguay exporta solamente carne sin hueso porque Paraguay lamentablemente no tiene el mercado chino. El mercado chino importa mucha carne con hueso, importa hasta hueso solo, porque las costumbres culinarias en Asia y en China son diferentes. Entonces eso hace que estos cortes se puedan exportar para bien de toda la economía de un país. Sin embargo, Paraguay no tiene esto y por ese motivo, cuanto más carne vos exportás en Paraguay, más cortes con hueso quedan. Okay. O sea, la posibilidad de un desabastecimiento de carne a nivel local es muy difícil. Lo que no quiere decir de que puedan existir dificultades temporales en algunas cortes y en algunos momentos determinados por el clima, en gran parte. Acordate, Federico, la carne es absolutamente clima dependiente. Sí. Nosotros estamos saliendo en este momento con esta bendición de estas lluvias que tuvimos, que por fin nos alcanzó también en el Chaco. Estamos saliendo de un momento de sequía, en donde la cantidad de pasto, la cantidad de piensos que nosotros tenemos para el ganado disminuyó sustancialmente. Entonces eso hace también de que se produzca una disminución natural de la oferta. Ok, Mario, ¿puede darse que Uruguay y Brasil, me hablaste de que anualmente 50 millones de personas dejan la clase pobre para pasar a la clase media en China? Si eso incrementa la demanda de carne, Uruguay y Brasil tendrían una tendencia creciente de sus exportaciones de carne al mercado chino. Con lo cual posiblemente sus mercados internos necesiten importar. ¿Eso es carne paraguaya? No todo, pero Paraguay le exporta a Uruguay un porcentaje de alrededor del 2% de su carne. Chile es un país que no es productor de carne, sin embargo exporta su carne a mercados que Paraguay no accede por mucho más cara e importa la carne paraguaya. Entonces, ¿qué es lo que hoy sucede? Uruguay está en parte exportando su carne más cara y comprando la misma carne más barata de Paraguay. ¿Te das cuenta? Y nosotros estamos dejando pasar esa oportunidad. Yo soy uno de los productores que creo sostenidamente y considero que Paraguay tiene que abrir el mercado de China porque es el mercado más importante del mundo y no puede estar ausente Paraguay del mercado chino. Entonces, ¿qué es lo que por lo menos yo como productor veo o deseo? No que Paraguay le exporte a China más del 50% de su producción, ni que abandone otros mercados. Pero y que nos convirtamos en China dependientes. Y que nos convirtamos en China dependientes, absolutamente. Okay. Yo creería o querría que Paraguay exporte una fracción de su carne, la carne de menor calidad, a China a un precio absolutamente superior y que eso le permita al productor reemplazar esa vaca vieja, fuera de servicio, por decirlo así, por un animal joven y sobre todo con una genética mejorada. Okay. Mario, cuando me decís creo que Paraguay debería tener relaciones comerciales con China, ¿esa es una posición personal de Mario Valmegui o es la posición de la Asociación Rural del Paraguay? Es la posición primero una posición personal mía, pero es también una posición institucional de la Asociación Rural del Paraguay expresada por el presidente de la Rural frecuentemente. Esa es una posición institucional de la Asociación Rural, de que se deben abrir, pero no solamente China, todos los mercados, ¿verdad? Okay. O sea, ahora, permíteme dimensionar lo que representaría si se da esa oportunidad de tener relaciones comerciales con China. En los primeros 9 meses, enero-septiembre de 2021,
Paraguay exportó, sin venderle a China, casi 1.500 millones de dólares de carne. Si hubiésemos tenido abierto el mercado chino, esos 1.500, ¿cuánto hubiese sido? Ese es el punto. Fíjate vos, Federico, que si nosotros hubiéramos porque ¿qué es lo que es China, Federico? Es no solamente el consumidor más grande del mundo. El problema es que nosotros, cuando nos vamos a negociar otros mercados, los compradores son igual de ávidos que nosotros por el mejor precio, por comprar la mejor carne paraguaya al menor precio también. Entonces, cuando vos no tenés la espalda de China, de que podés venderle la carne, te vas a negociar con inferioridad de posibilidades a las que negocian Uruguay, Brasil, Argentina. Ahí está un poco la explicación de claro, por qué vos te diferencia. vas a negociar con Rusia y Rusia te dice, soy yo o nadie. Estoy exagerando para dar un poco más de explicación nomás, ¿verdad? Cuando vos te vas a negociar con este tipo de países y está China también como opción, vos podés negociar en mejores precios. Y vamos a suponer que el número sea 280, vamos a hablar de 300.000 toneladas peso embarque, que Paraguay exporte este año. Vamos a suponer de que la carne paraguaya se llegue a vender a $1.500 más la misma cantidad de carne. Son 450 millones de dólares. Más por el mismo volumen de carne que nosotros podamos exportar. Y te reitero, para que no haya confusiones con referencia a esto. Si fuesen $1.000 serían 300 millones de dólares más. Y para que no haya ninguna confusión, no estoy hablando de venderle acá toda nuestra carne a China, no estoy hablando de ser tampoco China dependiente y de ser posible no vender en esos porcentajes que venden los otros países de la región. Estoy hablando de tenerle a China como un comprador de determinado porcentaje de la carne sin que eso implique abandonar nuestros otros mercados. Acá lo que hay que entender es poner en contexto todo esto, poner en contexto para la economía del Paraguay. El sector agropecuario representa aproximadamente el 11% del PIB del Paraguay, que parecería un porcentaje no muy importante, pero cuando vos tomás toda la cadena de valor del sector agropecuario, sumás la industria, sumás el transporte, sumás la comercialización y sumás los servicios, te encontrás con que el sector agropecuario representa el 35% del PIB de Paraguay. O sea, esto tiene una magnitud que crece en una proporción geométrica. Qué bueno que tocas ese punto, Mario, porque vos sabés que te iba a hacer justamente esa consulta. Supongamos un ciudadano de a pie, don Antonio, ¿ok? Ve, titular de ABC Color, carne paraguaya llega a 1.500 millones de dólares de exportación en los primeros 10 meses del año. Ok, ¿y cuál es la posición de don Antonio frente a esa noticia? Indiferencia. O sea, lo que él piensa es bien por ellos, bien por los productores, bien por los frigoríficos, porque esto es un negocio de ellos. Es lo mismo que a mí me diga, mira, vos sabés que Luis, que tiene un restaurante, está facturando el doble que 2020. Y automáticamente digo, bien por Luis. Ok, que tiene que ver conmigo. Entonces, existe esa indiferencia porque no vemos justamente el contexto, el impacto económico y social de este negocio, más allá de que a ustedes le está yendo bien, y enhorabuena, ¿verdad? Pero el impacto económico y social de venderle carne al mundo. En términos de generación. Es un impacto, como yo te decía, muy grande, ¿verdad? Cuando uno piensa que, si mal no recuerdo, porque cuando hablamos del sector agropecuario, ocupa aproximadamente, salió hace poco en un censo, entre 670 y 700.000 personas es lo que ocupa el campo paraguayo. Se habla de que existe 1,5 millones de personas que están relacionadas a la actividad agropecuaria, 1 de cada 4. Y entre esos 1 está don Antonio. Cuando Paraguay mueve sus cargas, se mueven 65.000 camiones
3.000 barcazas, se activan 30 puertos. ¿Entendés lo que te digo, Federico? Okay. Esto es difícil de es explicarle. Una locomotora que arrastra cientos de vagones. Así mismo. Y es muy difícil, por supuesto, explicarle a don Antonio esto, pero tenemos que ser capaces de explicarle, pero no solamente explicarle, tenemos que realmente también ocuparnos de alguna manera para que el consumidor local sea tenido en cuenta dentro de sus necesidades de carne y otros productos alimenticios. Exactamente. Absolutamente. O sea, esa es una responsabilidad social que tenemos todos los productores, los industriales, los comerciantes, y creo que en esto inclusive se está trabajando actualmente para tratar de ver la manera de que este impacto, que vuelvo a repetirte, es mundial, correcto, pueda de alguna manera ser disminuido para don Antonio y para doña Josefina y todos los que trabajan. Correcto. Pero imagínate lo que son 65.000 camiones, 3.000 barcazas, 30 puertos. Cuesta imaginarse. Cuesta imaginarse, pero es así. Correcto. ¿Verdad? Es así. Son los bienes que Paraguay exporta. Paraguay, con estos dólares que exporta y que ingresan al país, es capaz de pagar también los bienes que importa. Exacto. Y Paraguay es un país que es importador por excelencia. ¿Qué industria tenemos nosotros? Somos realmente reducidos en industria. Absolutamente. Entonces, vos te imaginarás lo que podría suceder si este sector agropecuario dejase de ingresar alrededor del 68% de todas las divisas. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hoy sucede? Hoy el consumidor local, pero no compite solamente por la carne, compite por los otros alimentos en el efecto inflacionario que hay. Correcto. Hoy está difícil comprar un vehículo, hoy está difícil acceder a lo mejor a una bicicleta. Hay una crisis absoluta en la logística de servicios y de transporte en el mundo. Habrás escuchado el problema de los containers, que se han multiplicado por 4, 5 y hasta 6 veces los precios. Rusia, que salió primero de la pandemia, me explicaba Manuel Ferreira, también un amigo tuyo, que salió de la pandemia, envió muchos bienes a estos países y los containers aún no regresaron, ¿verdad? Entonces, existen puertos como los puertos del oeste de los Estados Unidos que están saturados de containers vacíos. Correcto. Y todo esto creó una crisis tremenda. Un alto porcentaje de la carne en el mundo se consume en lo que se dice horeca, en los hoteles, restaurantes y catering. Eso estaba muerto. Eso se cayó por completo en el mundo. Hoy esto regresa, que también genera fuentes de trabajo y exige, demanda, aumenta. Y no existe en el mundo capacidad de arrancar esto de un día para otro. Correctísimo. Te voy a hacer un paralelismo o una analogía, por decir así. Cuando se apaga la luz en el estadio, porque hay un corte de luz, estas luces incandescentes, o como se denominan específicamente, no regresan inmediatamente con el regreso de la energía eléctrica. Pasan minutos hasta que empiezan, te habrá pasado alguna vez, empieza a prenderse de a poco se prenden en unos lugares. Esto está sucediendo con la economía actualmente. Ok, perfectísimo, muy bien explicado. Mario, coméntame algo. Estoy tratando de pensar en el escenario 2022-2025. Nosotros exportamos principalmente a 5 mercados: Chile, Rusia, Brasil, Taiwán e Israel, en orden de porcentaje que nos compran. ¿Cuántos o cuáles de estos mercados tienen tendencia positiva? Nos van a seguir comprando y posiblemente cada vez más. ¿Y cuáles de estos mercados podría caer la tendencia porque tal vez nos vayan a comprar menos en el futuro? Y es preocupante la situación de Rusia. Rusia era un país nuestro segundo mercado, nuestro mercado de una carne que es la carne de menor calidad y de más difícil colocación.
Rusia está bajando de haber importado alrededor de 500.000 toneladas año a este año alrededor de 340.000, creo que eso fueron las perspectivas, ¿verdad? Eso es lo que le compra al mundo. Al mundo. Okay. Además de eso, le comunicó a Paraguay en enero de este año de que Paraguay salía de la lista de países que tenían aranceles preferenciales para venderle a Rusia. Okay. De manera que hoy el exportador paraguayo va a tener, es más, en el último número creo que de Fax Carne decía que los importadores rusos ya han ajustado los aranceles aún antes del 2022, que era la fecha de ingreso de los nuevos aranceles. Yo estoy tremendamente preocupado porque cayéndose Rusia, disminuyendo nuestra eficiencia en Rusia, nosotros nos estaríamos quedando con un mercado que no tendría, con un volumen de carne que sería de muy difícil colocación. Correcto. 22 donde China es un jugador estratégico. Totalmente, Okay. totalmente. Y fíjate la situación que hay ahora, ¿verdad? Uruguay es el gran favorecido porque China le cerró sus importaciones de carne por unos casos de vaca loca típica que tuvieron en el mes de septiembre, le cerró sus importaciones de carne a China. Perdón, China a Brasil. ¿Qué hizo Brasil? Se fue a atacar los mercados de Paraguay. Está compitiendo hoy y haciendo bajar la carne paraguaya en Chile. Okay. Si es que no le abre próximamente, China va a ir a atacar Rusia y así sucesivamente, ¿verdad? Correcto. Para nosotros los productores es una gran preocupación la situación del mercado ruso, que esperamos pueda ser sostenido, así como aguardamos la posibilidad de que en un futuro se pueda abrir el mercado chino. Correcto, correcto. Mario, si la tendencia sigue creciendo en cuanto a consumo mundial de carne, en un escenario hipotético que nosotros podamos comerciar con China, va a ser necesario un alto nivel de faneamiento de animales año. Sí. ¿Qué pasa con nuestro hato? Yo tengo la capacidad de tener nacimientos que equiparen los faneamientos. ¿O no es una preocupación eso? El único país que tiene posibilidades de crecer en su sector agropecuario en forma ambientalmente sostenible es Paraguay dentro del Mercosur. Es lo que dicen la mayoría de los especialistas. Nosotros tenemos posibilidades de, si hay señales consistentes de aumento de colocación de nuestros productos a buenos precios, de elevar la producción de ganado paraguayo. Podríamos tener fácilmente un par de millones más de ganado. Hoy tenemos 13.900.000, podemos tener un plan de acortar los ciclos, porque en esto también hay que tener en cuenta que el aumento de la exportación de carne está dado porque también se intensificó la producción. Entonces, si antes Paraguay exportaba ganado exclusivamente de pasturas, hoy tenemos la posibilidad, consociando con la agricultura, que en periodos críticos, nosotros conservando nuestra calidad organoléptica de la carne, le demos una pequeña suplementación para que el ganado no baje de peso y continúe creciendo. O pueda ser terminado en sus últimos meses con un pienso, con un suplemento de mejor calidad. ¿Qué es lo que hace eso? Que nosotros hoy podamos extraer, se llama tasa de extracción, mayor cantidad de carne que la que anteriormente hacíamos. Y respondiendo concretamente a tu pregunta, Paraguay está en condiciones de elevar la cantidad de ganado que produce, así como también de poner mayor volumen de carne en el mercado local y en el mercado internacional para gran ventaja de la economía paraguaya. Correcto. La cadena de valor de la carne tiene dos componentes muy importantes, los productores y los industriales, que es el sector de los frigoríficos. Sí. Hace unos años atrás había una relación un poco, no sé si llamarle tensa o picante. Tensa, porque ustedes alegaban que había subido el valor de la carne a nivel internacional, pero no había subido o había decrecido el valor del kilo carne que estaban cobrando los productores.
Hoy, ¿cómo está esa relación? La relación entre los productores y los industriales hoy está bastante mejorada. Yo creo que siempre los industriales y los productores van a estar en veredas diferentes. Es natural. Lo que tienen que hacer es conducir o caminar en la misma dirección. Nosotros somos conscientes que una industria fortalecida es favorable para una producción fortalecida. Yo creo, Federico, que hoy las relaciones entre los industriales y los productores, a los cuales también le quiero sumar el sector oficial, están muy bien, están bastante bien encaminadas. Los productores han tomado el compromiso de realizar determinadas prácticas, como ser la identificación individual del ganado, como ser la introducción de una tipificación de carnes mejorada, tenemos una, pero que tiene por finalidad lograr una trazabilidad de la carne paraguaya en el mundo más precisa, tiene por finalidad una estandarización de los cortes, una premiación de las mejores carnes, estimulando a los productores a esforzarse por producir cada vez un mejor ganado. De manera que los productores hoy también han dado pasos muy importantes para precisamente facilitar la actividad industrial. Y pienso que estos pasos importantes, comprometedores y de costo que dieron los productores también fueron una señal para que los industriales vean que los productores estamos decididos a trabajar en conjunto por el bien de la producción y comercialización de carne. Mario, esto que me comentaste es sumamente importante para elevar la calidad percibida de la carne paraguaya en el mundo. Tipificación, trazabilidad, estandarización de cortes. Es decir, me voy cada 15 días al supermercado a comprar carne paraguaya y siempre es la misma calidad. Sí. Ok, eso es súper importante porque eleva el valor de cada tonelada de la carne paraguaya. La pregunta es, ¿a los industriales les interesa eso o ellos dicen, nosotros somos portadores de commodities? No, yo creo que a los industriales les interesa eso. Yo creo que los industriales, vos sabés que una de las fortalezas que tiene Paraguay también es la calidad de las industrias paraguayas. Las industrias han logrado también construirse, constituirse, mejorarse en un nivel que hoy están aprobando auditorías de los mercados más exigentes del mundo. Fíjate vos que Europa, que es probablemente el más exigente de todos, aprobó la carne y la industrialización de la carne paraguaya, también la parte de control de residuos, control de hormonas, control de todas estas sustancias prohibidas. Yo tengo la certeza de que los industriales también están viendo con satisfacción todo esto, que no te quepa duda que el trabajo futuro tiene que estar precedido por un grado de tolerancia de ambos sectores, por un grado de renunciamiento de ambos sectores, por el bien de un futuro mejor para nuestro país. Y tenemos que, como yo siempre digo, dejar de lado determinados prejuicios. Tenemos que entender en algún momento ambos sectores, sin definición de culpabilidades, que el único camino a recorrer es haciéndolo en forma conjunta. No hay otra posibilidad. Tenemos que hacerlo y tenemos que buscar la manera de lograrlo. No Mario, es fácil, ¿eh? Mario, esto que me comentaste, tipificación, trazabilidad, estandarización de cortes, ¿esto es posible sin el Instituto Paraguayo de la Carne? Por supuesto que sí. Hoy estamos haciendo sin el instituto. Creo personalmente que porque eso se frustró. Estamos volviendo a reiniciar estas conversaciones. Lo ideal, Federico, y por eso estamos reiniciando las conversaciones con la Cámara Paraguaya de Carne, es que tengamos un Instituto Paraguayo de la Carne, que tengamos un marco institucional de trabajo conjunto, porque de lo contrario no pasa de ser reuniones con buenas intenciones sin tener una protocolización, una homologación de todas estas cosas que se están procesando. Sin embargo,
Los productores, a pesar de que no hay un instituto, el año pasado dijimos, vamos para adelante, vamos a dar una señal clara de que queremos mejorar la carne paraguaya, queremos facilitarle también a la industria las posibilidades de comercialización. Hoy la Asociación Rural del Paraguay y los otros gremios de productores habrían la esperanza que, habiendo dado todas estas señales en positivo, también encontremos con los industriales el camino para construir un instituto de la carne. Mira, Federico, vos me preguntabas por qué Uruguay hoy exporta $1.500 más la tonelada. ¿Tenés idea de cuántos millones de dólares invierte Uruguay en marketing de la carne? No tengo idea. Hablaste de la promoción de la carne argentina, sí, y justamente tomé nota. 9 millones de dólares invierte en la promoción de la carne uruguaya. Paraguay, yo no creo que en el 2021 haya alcanzado una promoción de $500.000. Okay. Entonces, ¿qué? Eso hace que Paraguay esté relegado actualmente. No se puede desconocer tampoco el esfuerzo de los industriales para estar. Algunos estuvieron ahora en la exposición de Anuga, claro, a pulmón, claro, con aportes también del Rediex. Pero nosotros tenemos que construir una organización en donde aportemos los privados, los industriales y los productores a un fondo para precisamente apostar al mejoramiento en la competitividad de toda la cadena de valor de la carne. Por supuesto. Entonces, ¿cómo pensar de que podemos seguir creciendo, que podemos seguir mejorando, que podemos nosotros competir con Uruguay, con Argentina, con Brasil? No, imposible. Es imposible. Es imposible. El marketing es un axioma que dice: el consumidor está dispuesto a pagar más por marca conocida que desconocida. Totalmente. Así que hay que invertir. 2 preguntas y me las respondes luego de la pausa, porque tenemos que hacer una pausa. Bueno. La primera pregunta: si vendemos 1 tonelada de carne al exterior y nos pagan $4.700 esa tonelada, ¿cuánto por ciento de esos 4.700 es para los productores? Y la siguiente pregunta, Mario, ¿cuál es tu opinión sobre la gestión del actual ministro de Agricultura y Ganadería, el doctor Moisés Santiago Bertoni? ¿Me respondes? A la vuelta de la pausa. Se responde. Vamos a hacer una pausa. Antes, como siempre, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Mario Valmey. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Continuamos en Líderes con el doctor Mario Valmey. Mario, te había dejado 2 preguntas antes de hacer la pausa. Sí. La primera pregunta: me hubiese gustado decirte que del valor de la tonelada exportada, el mayor porcentaje le queda a los productores, pero no es así. Y no es así porque es natural que no sea así. La actividad primaria, como es la producción pecuaria, es una actividad que en la cadena de valor obviamente lleva probablemente el menor de los porcentajes, pero eso también sucede en todo el mundo. No es que en Paraguay nomás los productores
se quedan con una fracción que no es la mayoritaria. Eso es natural, es así. No es consecuencia de una cartelización de la industria que se junta y se llama para hasta acá. Yo no quiero tampoco ser ambiguo. Son cosas separadas. Yo estoy convencido de que a Paraguay le faltan más industrias. Creo que en Paraguay hay pocas industrias de la carne, lo cual hace que haya menos competencia, como es natural también. Correcto. En Paraguay existen nada más que 6 propietarios de la carne para 11 industrias exportadoras aproximadamente, ¿verdad? En Uruguay existen más de 30, en Argentina y en Brasil ni te cuento. O sea, son dos cosas muy separadas. Yo considero que en Paraguay faltan más industrias, que estas industrias van a hacer mayor competitividad, y como es natural, cuando hay más industria pero con nuevos dueños. Claro, eso es lo más importante, que haya más dueños de industria. Y es también natural, Federico, que cuando haya más competitividad o competencia, va a haber también un mejoramiento de los precios a los productores. Eso es natural, por un lado. Con referencia a tu segunda pregunta, el ingeniero Bertoni indudablemente es un excelente ministro dentro del gabinete. Después de cuántos años tenemos un ministro técnico, después de cuántos años tenemos un ministro que conoce la casa, porque él viene del Ministerio de Agricultura y Ganadería, viene de una familia de gente trabajadora. El padre del ingeniero, vos ya sabés, fue uno de los mejores ministros que tuvo nuestro país. Y yo creo que una virtud que tiene el ministro es, en primer lugar, que es un ministro técnico. En segundo lugar, que también es un ministro político, que tiene, al decir de él mismo, la visión de recuperar el Ministerio de Agricultura y Ganadería para que se constituya en un ministerio técnico. Porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería era prácticamente un ministerio social últimamente, ¿verdad? Correcto. Y él, sin embargo, tiene esa visión. Y un aspecto que deseo destacar es que también hace una defensa del Paraguay como país de producción agropecuaria sostenible. Y en todos los foros internacionales. Bueno. Y eso es muy importante, porque nuestro país es eminentemente agropecuario. Quiero terminar esta entrevista porque me dijiste que era tu última pregunta, diciéndote que países como Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Irlanda y otros más han salido del subdesarrollo, se han convertido en países desarrollados, no en vías de desarrollo, apalancados en la actividad agropecuaria y toda la cadena de valor de la actividad agropecuaria. Nosotros con mucho peso pecuario y también agrícola. Nosotros tenemos esa oportunidad. Tenemos que creer, se puede, y de la mano del sector agropecuario estamos en condiciones de sacarle a Paraguay del subdesarrollo. Estamos en condiciones de forjar un futuro mejor para don Antonio y sobre todo para sus hijos y sus nietos. Qué bueno, Mario, qué bueno. Un gustazo y un placer conversar contigo. Gracias por acompañarnos, Mario. El placer es mío. Siempre es muy agradable conversar contigo, Federico. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos.